Vamos a aterrizar en nuestro país, a nuestra realidad, y hemos invitado a Iván Meini, ex procurador de la Nación, para hablar de varios temas, básicamente sobre la reunión de Pedro Pablo Kuczynski, si es que finalmente se dio con Mamani, sobre los Mamani videos, sobre los implicados en estos Mamani videos y sobre lo que se dijo, como por ejemplo el tema del indulto, ¿no es cierto?, que se toca en algún momento y que da a entender que es un indulto más que humanitario, político. ¿Cuáles son las implicancias para todos los protagonistas y, bueno, para el país en general? Bienvenido a Canal N. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo le comentaba, y no sé si tenemos la imagen que corresponde al 20 de marzo de este año, cuando el vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, se presenta en conferencia de prensa para presentar estas pruebas que la gente les pedía, que el público, los periodistas y en general se le pedía. Ahí está la imagen y ustedes pueden ver a Daniel Salaverry en ese momento con Mamani a su derecha. Está también, por ejemplo, el señor Carlos Tiglia y Modesto Figueroa, que recién ahora han aparecido en la escena, en una pequeña parte de estas escenas que hemos visto. Pero en ese momento Daniel Salaverry solamente hace alusión al papel que jugó el señor Mamani, y lo que dice textualmente: yo le sugerí, le recomendé, se entiende, a Mamani que él se aboque a conseguir alguna prueba sobre la supuesta compra de votos antes de hacer pública su denuncia, alguna prueba que sustente el hecho. Solo menciona a Mamani, y por análisis de imágenes es que nos hemos dado cuenta que Mamani no estaba solo. Mamani estaba acompañado de Modesto Figueroa, quien sería el que grababa aparentemente con un aparato, un reloj, en fin, no lo sabemos. Y también estaba Carlos Tiglia. Entre ambas personas, el único que ha hablado es Tiglia, el único que ha respondido es Carlos Tiglia, y ha dicho que él no sabía nada, él no tenía idea de que esas reuniones estaban siendo grabadas. Bueno, bienvenido. Y ¿qué podemos inferir, qué podemos interpretar de esto? ¿Esto ha sido armado? Esto, en fin, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que sí, al menos hay suficientes pruebas a estas alturas como para, digamos, creer válidamente de que esto no ha sido algo esporádico o algo... idea de Mamani y punto. Sino que ha sido algo orquestado, organizado, ¿no? Que, digamos, que han habido algunas personas que han ido a una reunión predeterminada con un objetivo claro, que era registrar en un mecanismo videos, audios para utilizarlos como prueba. Digamos, pero yo creo que acá hay que distinguir varios niveles de responsabilidad. En primer lugar, digamos, la responsabilidad jurídica, la responsabilidad penal que se pueda atribuir por la comisión de ciertos delitos. Yo creo que aquí hay, digamos, indicios más que razonables para sostener que hay, por lo pronto, algún delito de cohecho en quienes, como por ejemplo el ministro o ex ministro Yufra, o Bienvenido Ramírez, o el propio Kenji Fujimori, ofrecen algo indebido a un funcionario público, en este caso los congresistas aludidos, para que orienten su voto de determinada manera, ¿no?, para salvar de la vacancia al expresidente Kuczynski a cambio de algo indebido. ¿Es válida la defensa de ellos, el fanfarroneo? No, digamos, eso tendrá que demostrarse en un proceso penal o en una investigación en todo caso. Pero si creemos a estas alturas que la tesis del fanfarroneo es suficiente para evitar una investigación, estaríamos condenando a la impunidad a todos los delitos, porque ese argumento podría ser extrapolado a otros casos. Es decir, yo no estoy sobornando, intentando sobornar, estoy fanfarroneando. Digamos, eso no es verosímil. Y menos en el contexto... ¿Hay un intento de soborno? Para mí sí, al menos, digamos, hay pruebas o indicios que ameritan una investigación fiscal en donde deberán actuarse otros medios probatorios. Pero creo que eso es un primer nivel de responsabilidad. Creo que hay un segundo nivel que tiene que ver con los congresistas que usted ha aludido, es decir, el señor Mamani, el señor Figueroa, el señor Tiglia, con independencia de quién haya aportado el artefacto que haya grabado. Correcto. Lo cierto es que son 3 congresistas de la República que participan de una reunión en la cual ellos mismos, así queda evidenciado, han sido testigos, vamos a ponerlo así por lo pronto, han sido testigos de un delito, que es el delito de cohecho. Correcto. Y de algunas infracciones
administrativas a la Constitución por parte de ministros, de abogados y de otros congresistas. La ley establece, el derecho vigente peruano establece que cuando un funcionario público conoce de la comisión de un delito, está obligado a denunciarlo, por evidentes razones. O sea, ¿quién más sino un funcionario público cuando conoce un delito tiene que avisar a la autoridad para que investigue? De manera que aquí, digamos, desde el 20 de marzo en que se hace público estos videos, digamos, se entiende que son días antes en que se han obtenido esos registros de videos y audios. El que se hayan demorado tanto para ponerlo a disposición, recién hace unos días han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público. Aquí caben, creo yo, dos hipótesis. Una, el propio delito de omisión de denuncia, ¿no? Y otro, el encubrimiento, que es un delito que implica el adulterar pruebas o el obstaculizar o el destruir pruebas que puedan servir para probar un delito. Digamos, la posibilidad de que esos videos hayan sido manipulados, editados, es amplia por el tiempo que ha pasado. De hecho, es el argumento de Kenji Fujimori para tachar esos videos como prueba idónea en la investigación que se le estaría abriendo. Evidentemente, si una persona tiene en su poder pruebas de delitos y la tiene 2, 3, 4 semanas y después recién la entrega al Ministerio Público por una presión mediática, digamos, no es un buen ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, quisiera pedirle precisión en un tema en específico. Por ejemplo, ya aquí mismo Úrsula Letona, Luis Galarreta y, si no me equivoco, la misma Lourdes Alcorta ha dicho que van a denunciar a Kenji Fujimori por difamación, porque en una parte de estos videos él dice pues que Odebrecht habría financiado su campaña, lo que ellos niegan tajantemente, pero finalmente Kenji Fujimori no sabía que estaba siendo grabado, no suponía que esa conversación iba a ser finalmente publicada como fue publicada. Entonces, ¿cabe el delito de difamación? Úrsula Letona me explicó que cuando hay más de 2 personas frente a una que está, digamos, hablando, entonces sí vale el delito como difamación. Sí, en este caso la ley peruana establece que la difamación se comete ante 2 o más personas reunidas o separadas, pero de manera que la noticia que se atribuye difamatoria pueda difundirse. O sea que en este caso, digamos, ese supuesto de hecho se habría cumplido. Pero digamos, ese es un asunto que tiene que ver con la eventual lesión al honor de las personas aludidas. Correcto. Pero los congresistas que estuvieron ahí, digamos, además de este eventual delito, creo yo, que habría que investigar, de omisión de denuncia o encubrimiento, tienen también, creo yo, una responsabilidad política administrativa, porque lo que han utilizado o lo que han hecho es un chantaje político al final de cuentas. Uno puede estar de acuerdo o no con la renuncia de Kuczynski o si debió ser vacado o no. Correcto. Pero lo cierto es que la utilización, el uso que se le ha dado a esas pruebas ha sido de chantaje político. Y eso tiene que tener también alguna reacción. O renuncias o te vacamos. Efectivamente. Digamos, y esas no son reglas democráticas. O sea, si admitimos que el chantaje político, insisto, con independencia del resultado al cual uno quiera llegar, pero si el chantaje político es un medio adecuado para buscar esos medios o esos resultados en democracia, creo que también el asunto está mal. Y creo que hay un tercer nivel de responsabilidad que creo que queda evidenciado, que es la responsabilidad del propio expresidente Kuczynski al haber otorgado un indulto, según él, humanitario, cuando hoy día hay suficientes pruebas para sostener que eso no tenía nada de humanitario, sino que era evidentemente político. Hoy día hemos visto una fotografía de Kenji Fujimori con su padre, Alberto Fujimori, si no me equivoco, pescando en lo que parece ser un lago, en fin. O sea, humanitario, médico, en este caso, se lo das a un enfermo terminal. Efectivamente, pero no solamente porque, digamos, el estado de salud del expresidente Fujimori, digamos, sugiere a pensar que no hay razones humanitarias conforme al estándar de derecho internacional para otorgar el indulto humanitario, sino además porque el propio Kenji Fujimori y su hijo se vanagloria entre ciertos círculos diciendo que él y otros han sido los que han logrado a través de estas componendas el otorgamiento del indulto. Es decir... ¿Y esto le da fuerza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revocar el indulto, para pedir que se revoque el indulto? Evidentemente, creo yo no solo a la Corte Interamericana, que aquí tiene un argumento, digamos, muy potente para pronunciarse sobre una eventual, digamos, un incumplimiento del Estado peruano sobre las obligaciones asumidas a nivel internacional. Pero yo creo que no habría que esperar ya a que la Corte se pronuncie, el propio Estado peruano. Es decir, el presidente actual, el ministro de Justicia actual, sabiendo esto, digamos, que no pretendan corregir la situación, motu propio, desde el propio Estado, también puede ser leído como una, digamos, como una salida pseudo cómplice. Yo entiendo que es complicado porque, claro, si se revierte el indulto, el panorama político va a ser mucho más complejo. Correcto. Pero, digamos,
seamos sinceros con los términos. Si se le llama este indulto político, como es, habrá que asumir las consecuencias, pero lo que no podemos seguir haciendo es... ¿Pero quién va a asumir las consecuencias si ya el presidente que lo indultó no es presidente? Bueno, es que no es un asunto solo del presidente, en este caso, Pedro Pablo Kuczynski, quien lo indultó, sino del Estado peruano. O sea, ciertamente el indulto y el derecho de gracia son prerrogativas del presidente de la República. Correcto. Pero hay aquí un principio de continuidad. Lo que hace un presidente en el ejercicio del cargo, lo hace como presidente de la República. Y por tanto, no es que quien le sucede en el cargo pueda simplemente decir que como eso lo hizo delante... yo no fui. Yo no claro, fui. Entonces, porque son actos de Estado. Correcto. Entonces, ¿qué tendría que hacer Martín Vizcarra en este momento para estar, digamos, a tono con este riesgo inminente de que pueda revocarse o que la CID pida que se revoque este indulto a Alberto Fujimori? Yo creo que como mínimo debería empezar reconociéndose que no se trató de un indulto humanitario, sino de un indulto político. Y creo que eso podría, digamos, darle espacio a que la propia Corte Interamericana pueda seguir estudiando el caso y pronunciarse. Pero sí creo que debería haber un acto de honestidad del propio Estado al reconocer que este no ha sido un indulto humanitario. Entre otras cosas porque sienta un precedente nefasto, ¿no?, para la utilización del indulto y sobre todo para el uso adecuado del poder político por parte del presidente de la República. Ahora, en el caso del presidente Kuczynski. Lo que dijo Martín Vizcarra es que había conversado en algún momento con el presidente Kuczynski y que él sabía que la opinión de Pedro Pablo Kuczynski era darle arresto domiciliario, prisión domiciliaria a Alberto Fujimori. Sí, lo que pasa es que no lo hizo. Digamos, también hay una discusión jurídica porque en el Perú no existe, en el derecho vigente, una pena de arresto domiciliario. El arresto domiciliario solo existe en el Perú como medida cautelar, o sea, mientras uno está procesado. Pero cuando uno lo condenan, no cabe un arresto domiciliario. Eso implicaría una reforma de, digamos, de la ley, del Código de Ejecución Penal, etcétera, que se debería hacer, digamos, es una figura que existe en derecho comparado. Pero en todo caso, lo cierto es que esa figura o esa situación no se dio en el país, en el caso del indulto al expresidente Alberto Fujimori. ¿Se debería, en este caso, darle impedimento de salida del país al expresidente Alberto Fujimori a raíz de los hechos y esperando el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Esto podría darse? Lo que pasa es que el impedimento de salida del país es una medida cautelar que obedece a un proceso, a una investigación fiscal. Y en este caso el expresidente Fujimori no está siendo investigado, salvo por el caso de Pativilca, que en buena hora la Sala Penal Nacional dijo que el derecho de gracia no tenía efectos jurídicos porque, digamos, no eran razones humanitarias y que no se había computado adecuadamente el plazo que establece la Constitución para el otorgamiento de un derecho de gracia en estos casos, ¿no? ¿Y el caso Pativilca podría también regresarlo al penal? Sí, lo que pasa es que ese es un proceso que tendrá que terminar en una sentencia. Pero eso el supuesto en que Alberto Fujimori u otros procesados ahí sean hallados culpables o responsables y se les aplique una pena de privación de libertad efectiva, digamos, tendrán que ingresar a prisión. Vamos a regresar, disculpe, yo me he abierto un poco con el tema del indulto, pero quisiéramos seguir en el tema de los Mamani videos. ¿Qué le correspondería en este caso, no solamente a el señor Mamani, sino también quien ya se fue a Brasil? No sabemos si se ha ido, regresará, en fin, en qué condiciones o cuál es el objetivo de su salida del país. Pero bueno, está en Brasil el señor Modesto Figueroa y ahora el señor Tiglia. ¿Deberían estar ser llamados por la Fiscalía como testigos? ¿Deberían ser puestos como investigados? ¿Cuál debería ser la postura de la Fiscalía frente a estos personajes? A ver, yo creo que todavía puede ser un poco prematuro, ¿no?, digamos, decidir si tienen que ser investigados o citados como testigos. Particularmente, creo que sí hay indicios suficientes como para abrir una investigación fiscal, ya no por los delitos de cohecho que puedan haber cometido las otras personas, sino para investigar por qué esas pruebas, los videos, no han sido puestos a disposición de la autoridad competente, que es el Ministerio Público, en su momento cuando se obtuvieron. Alguna razón tiene que haber. Y esa razón tiene que quedar esclarecida, porque si esa razón es simplemente el deseo de utilizarlo para un fin que puede ser el chantaje político, un fin, digamos, propio a los intereses políticos de una persona, pero no él, como funcionario público, colaborar
con el Estado y el aparato de persecución criminal a que se pueda investigar esos delitos, entonces ahí creo que podría haber una investigación por omisión de denuncia y eventualmente encubrimiento. O sea, digamos, eso debería ser una decisión que tome el Ministerio Público pronto, ¿no? Porque, digamos, si no, también de nuevo, el precedente sigue siendo poco recomendable. Un funcionario público puede tener en sus manos pruebas de delitos y hasta que no haya una presión mediática que le obligue a ponerla a disposición del fiscal, no lo hace. ¿Y qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué cree usted? ¿Por qué demora tanto en tomar decisiones que son importantes y que el país espera? No lo sé, a ver, yo creo que, digamos, más allá de la sobrecarga procesal, que en este caso, digamos, no debería ser una razón para no actuar, creo que también la Fiscalía se toma su tiempo en analizar, ¿no?, en decidir. Pero hay algo que no está funcionando bien, porque no puede ser que se tomen un año, por ejemplo, para tomar la decisión de allanar la casa de la exalcaldesa Villarán, cuando llevan un año investigándola. ¿Qué van a encontrar después de un año? Entonces hay algo que no está funcionando. Algo después de un año, ¿no? Digamos, probablemente aquí lo que falta, que tiene que ver, creo, además con la gestión propia del Estado y también en el sistema de persecución criminal, es incorporar criterios estratégicos. Es decir, la ley penal obliga a investigar todos los delitos, pero no todos los delitos son probablemente igual de importantes o no todos interesan por igual. Entonces habría que tener algún criterio, digamos, de estrategia jurídica que permita priorizar ciertas investigaciones. Ciertamente que haya además fiscales abocados exclusivamente a estas investigaciones, lo cual es adecuado, pero los hechos terminan demostrando que probablemente esa dedicación que se le da a estos casos no termina siendo suficiente. Tenemos que terminar, tenemos poco tiempo, el tema Siria nos ha recortado un poco el programa, pero valía, teníamos que ver este tema que nos tenía a todos muy preocupados. Pero en CNN, el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que Mamani fue a hablarle de Puno, fue a hablarle de su tierra, fue a hablarle del lago Titicaca, en fin, pero que no hablaron del tema de votos ni nada respecto a la vacancia. ¿Qué le tocaría asumir a Pedro Pablo Kuczynski en medio de todo este tema? Bueno, habrá que investigar, ¿no? Si el expresidente Kuczynski ha estado, digamos, ha sido parte o ha estado organizando con lo que parece ser, por ejemplo, con el exministro Yufra, con Bienvenido Ramírez, con Kenji Fujimori, un grupo de personas para contactar a congresistas de Fuerza Popular para, digamos, comprar sus votos y salvarse de una eventual vacancia que se hubiese dado. Si eso se comprueba, en todo caso también ahí la figura del expresidente Kuczynski tendría que ser incorporada en la investigación por un delito de cohecho. Que lo supiera su abogado, en este caso Borea, a quien también se le ve en una parte del video dándole el teléfono al ministro Yufra, al señor Mamani. No habla de que, vamos, el abogado yo no creo que vaya a tomar decisiones sin hablarlas o consultarlas con su patrocinado, en este caso Pedro Pablo Kuczynski. Es poco probable, aun cuando él lo ha dicho, ¿no? Pero lo que sí hay que analizar y hay que investigar, creo, es qué hace un abogado de parte dándole el teléfono de un ministro a un congresista. Digamos, eso, en mi concepto, no queda cubierto por el ejercicio de la profesión. No todo lo que es un abogado, cuando se presenta como abogado, forma parte del ejercicio de la profesión. Un abogado defiende un interés. En este caso, ese señor estaba defendiendo los intereses del expresidente Kuczynski de cara a la vacancia. Digamos, pero es plausible, es razonable, pero forma parte de ese encargo. Compra de votos, digamos, una aparente compra participar de ese tipo de conversaciones, yo tengo claro que no. Muy bien. Muchísimas gracias, Iván Meini, ex procurador, ha estado aquí en 2018 aclarándonos un poco entonces cuál es el panorama para estas personas, estos congresistas que han aparecido también como personajes dentro de la saga de los Mamani Videos. Gracias, vámonos a una pausa de inmediato y regresamos.